Amigos y amigas, todavía tenemos un fuera de juego veraniego, especialmente si os fijáis en la cajita de Alexis, de Mr. Chip, que sigue ahí en plan tropical, pero la temporada ya está a punto de arrancar. Hoy hablaremos del primer trofeo europeo de la temporada de la Supercopa que enfrenta al Aston Villa y al Paris Saint-Germain. También hablaremos de los líos, los problemas y los sí pero no de la Federación Italiana, pero una vez más tenemos que hablar del Juego de Tronos en el que se metió Infantino con su idea de privatizar el Mundial. Todo esto en el menú del programa que ahora arranca, Fuera de Juego. Venga, pues ya estamos metidos en harina con ese partido que va a dar el pistoletazo de salida de la temporada europea 26-27 ya. Nos cuesta muchísimo ya reconocer incluso en qué año estamos, pero tenemos que hablar con noticias frescas de este mismo lunes. Hay un comunicado conjunto entre la UEFA, la Federación Asiática de Fútbol y la CONCACAF en el que reiteran que han perdido totalmente la confianza en Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Es ese nuevo episodio de este Juego de Tronos. Parecía que Infantino había conseguido reunir los apoyos necesarios como para que su reelección el próximo mes de marzo no corriera peligro, pero hay comunicado y quiero que mis amigos me ayuden a entender por dónde van los tiros. Este es el comunicado, insisto, conjunto de las tres confederaciones, de la UEFA, de la Asociación, de la Confederación Asiática y de la CONCACAF, firmado por sus presidentes, es decir, por Alexander Seferin, por Víctor Montagliani de la CONCACAF y por Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que es el presidente de la Federación Asiática. Los torneos ampliados, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA 2030 y 2034, la distribución de recursos a las asociaciones. Estos fueron logros compartidos, acordados en conjunto, materializados en conjunto, es decir, que no le están dando el crédito solo a Gianni Infantino. Esto trata de algo más fundamental, la integridad del juego y la integridad de quienes han sido elegidos para liderarlo. El liderazgo en el fútbol no es una posesión, no se trata de mantener o exigir el poder para sí mismo, es un deber de servicio a la familia del fútbol que confía en él. Cuando la confianza se rompe por medio del engaño, cuando un individuo se antepone al colectivo que le otorgó la autoridad, este debe ser abandonado. Este deber ha sido abandonado. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos asumido esta postura, no a la ligera y no solos, sino juntos y por el deber con el juego que servimos. La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad se respete ahora por un liderazgo que sirva al fútbol y no que busque dominarlo. A ver, necesito un traductor, Barak, tú que dominas mucho el tema diplomático, UEFA, la Confederación Asiática y CONCACAF, luego ya entraremos en detalles si toda la CONCACAF o si hay alguna grieta por ahí, pero de momento están diciendo que no tienen suficiente con la rectificación de FIFA y que no quieren a Infantino. Sí, y tienen razón. El problema es si todos estos argumentos de los que se están cargando, que son válidos y que son ciertos más allá de los intereses que siempre hay en la política y en el fútbol, porque hasta ahora, ¿no? Ciertamente el tema del intento de privatización de la Copa Mundial ha sido algo que realmente que los movió mucho más que el tema de Balogun en la Copa Mundial, que me pareció cuando mínimo lo mismo de escandaloso y todavía más, porque eso no fue sometido a votación, fue una decisión. Entiendo yo que esto es lo que derrama el vaso de la paciencia y de la confianza, como le llaman ellos mismos, en un presidente de la FIFA, que para mí desde fuera perdió la confianza hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. El tema es que ahora, sobre todo UEFA, que era el gran enemigo de Infantino, Alexis, ha encontrado un motivo, ha encontrado una razón, ha encontrado también una unidad detrás del presidente de UEFA, que también aspira a ser reelecto el próximo mes de marzo, y consigue sumar a la Federación Asiática, a la Confederación Asiática y a CONCACAF. Estamos ante un cisma, ante la partición, como cuando en la iglesia, que se separan en dos, pues prácticamente lo mismo lo que estamos viendo ahora, Alexis. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Efectivamente, bueno, ya yo creo que ya no es un cisma, yo creo que directamente es una ruptura, porque el número de votos que acumularían entre las tres confederaciones que se han unido
a este comunicado es suficiente para derrocar a No cuenten Infantino. con el de México, eso sí. Eso Sí. es lo que te iba a decir, sí, sí. Claro, lo que pasa es que no sé yo hasta qué punto CONCACAF puede emitir un comunicado así o puede adherirse a un comunicado así sabiendo que una de sus federaciones, quizá la más importante, incluso por encima de Estados Unidos, sabe que está de la otra parte, ¿no? Porque ya se ha encargado la Federación Mexicana de Fútbol de, en 2 comunicados, en el primero decir que iban a estudiar la propuesta de FIFA, la propuesta de la privatización, y en un segundo comunicado apoyar a Infantino. Con lo cual, realmente, CONCACAF se está posicionando, pero el miembro más importante de la confederación está fuera de ese comunicado. Lo cual tampoco sé muy bien cómo engarzarlo, ¿no? Porque al final tú perteneces a un ente superior que se supone que está por encima tuya, pero tú eres tan poderoso, como es, insisto, el caso de la Federación Mexicana, que incluso te permites bueno, pues el ir por libre, ¿no? En cualquier caso, aún sin el apoyo de la Federación Mexicana, los votos de Europa, de Asia y del resto de países de CONCACAF, de selecciones de CONCACAF, salvo las 6 que no están adheridas a FIFA, que no nos olvidemos de ellas, Guadalupe, Martinica and Company, son suficientes para acabar con Infantino. No nos olvidemos que esto es algo que lidera UEFA. UEFA es la misma que también buscando el dinero ha convertido la Champions League en cualquier cosa, así que tampoco pensemos que ha llegado aquí Papá Noel a salvarnos a todos de la miseria. Esto es más bien quedarse con lo menos malo, que quedarse con algo bueno, porque efectivamente todo el mundo creo que está buscando la mayor parte posible de la tarta, y aquí lo que UEFA está buscando claramente es hacerse con el control de FIFA, y Ceferin claramente ha olido la sangre y está percutiendo sin parar, pues para quedarse con ese sillón que ahora mismo tiene Infantino. Yo creo que de eso no tiene nadie ninguna duda. Me sorprende la adhesión de Estados Unidos, porque no olvidemos que Estados Unidos es el organizador del último mundial. Estados Unidos, mientras no se demuestre lo contrario, es el país gobernado por Trump. Trump es el amigo eterno de Infantino, aunque lleva bastante tiempo sin aparecer. Esto también es bastante curioso. Y, por tanto, el hecho de que Estados Unidos se haya adherido al resto de selecciones de la Confederación, creo que es algo reseñado. Rodri, ayúdame un poquito más a entender todo esto. Entonces, ¿estamos en camino de un cambio de presidente o hay que esperar ahora el nuevo movimiento de Infantino? Este Juego de Tronos, este Succession, llámale como quieras, porque además Infantino también cuenta con eso que acaba de deslizar Alexis y que también deslizó antes Barak. La unidad yo solo la veo principalmente en UEFA. Luego en las otras confederaciones te puede salir un México que puede ir por libre tranquilamente. Bueno, pues tú lo acabas de decir, y es lo mejor. Si alguien ha visto Succession, esa serie, que lo lleve al fútbol, y es lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de la UEFA, de Infantino. Yo esperaría, yo creo que no hay que dar nada por supuesto, porque bien lo dijo Barak en su primera intervención, estamos hablando de política, porque sí, es una política muy aplicada al deporte o al fútbol, pero no deja de ser política, y esto implica muchos millones, gente con muchos intereses, muchas ambiciones personales y colectivas. Y aquí yo tengo una cosa clarísima, Alex, Barak, Alexis, que es que no hay ni buenos ni malos. Aquí hay o malos o menos malos, porque era lo que decía también Mr. Chip ahora mismo con el tema de la UEFA, ¿no? Que está abanderando todo esto cuando ha hecho lo que ha hecho. Bueno, y preguntas a los clubes y no hay nadie que esté contento con el reparto de fondos de la UEFA. La UEFA de repente, para evitar la Superliga, cambia el formato, hace la chapuza que ha hecho en los últimos 2 años, y al final todos buscan lo mismo. Lo que pasa es que hay un elemento diferencial, y es que han pillado a Infantino haciendo algo que creo que es histórico a nivel de FIFA, ¿no? Que es intentar tensar la cuerda a lo máximo y más con intereses muy personales que han salido a la luz, pero que tampoco creo que haya sido algo muy diferente
respecto a otros presidentes. Por tanto, es a lo que voy, ¿no? Que creo que aquí hay malos y menos malos y que a partir de ahí el fútbol es la excusa para intentar conseguir más cuota de poder, para intentar conseguir colocar a tus jugadores o, bueno, más que jugadores, exjugadores o presidentes, cargos institucionales que más te interesen, en este caso a Ceferín, que por eso hay tanta unidad en Europa contra Infantino. Pero insisto, yo creo que Infantino también es muy listo, sabe perfectamente cómo manejarse entre bambalinas, por lo cual yo creo que es un capítulo que todavía está por escribir el final de esta temporada, pero que a mí sí que me da la sensación que no le va a quedar otro Infantino que irse. Me da la sensación, pero la única duda que tengo es saber cómo interpreta todo esto la UEFA, para ver cómo actúan e intentar ver cuál es el final. Obviamente no va a ser feliz para Infantino, pero sí que tengo cierta curiosidad, no por el fondo, sino por la forma. A ver cómo se sucede toda esta historia, porque estoy seguro de eso, lo que os decía, que Infantino va a tener un contraataque, pero es que esto se remonta a Barack hace 10 años, cuando pasa todo lo del FIFA Gate. Michel Platini, que entonces era el presidente de la UEFA, estaba muy cerquita de convertirse en presidente de la FIFA. Hay una serie de escándalos de corrupción. Infantino está súper hábil a la hora de colocarse y al final es el que le acaba comiendo la tostada. No sé si te esperas algo parecido y sobre todo háblame del papel de la Federación Mexicana en todo esto, porque me parece sideral. Acaba de emitir también la Federación de Estados Unidos otro comunicado en el que se adhiere perfectamente a lo que ha explicado, lo que hemos explicado, el comunicado conjunto de las 3 confederaciones. Entonces, explícame qué pinta México aquí, por qué se pone de lado siempre. Y eso, si le ves algún tipo de relación con lo que pasó hace 10 años, en ese golpe de Estado, entre comillas, que dio Infantino ante Michel Platini. Lo que pasó es que hace 10 años... Y una tercera pregunta que hago yo, para Barack también. ¿Será este el momento en el que México se adhiera definitivamente a Conmebol? Porque así claro, porque Conmebol es del bando Infantino. Ya estaría todo hilado. Sí, esa es buena. A ver, la primera tiene que ver con que hace 10 años había un gobierno de los Estados Unidos encabezado por Bill Clinton que se indignó ante cómo perdió ante Qatar la Copa del Mundo, la nominación de Estados Unidos para organizar el Mundial de 2022 y organizó una investigación que tuvo las consecuencias que permitieron de carambola llegar a un tipo que no pintaba nada como Infantino, que estaba ahí en los sorteos de UEFA. Era el tipo, era verdad, era conocido como el calvo de los sorteos. O sea, que claro, y ni siquiera tenía el carisma que tenía Blatter, que también empezó haciendo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, eso estuvo obviamente orquestado. No es que la FIFA operara así de repente, no es que la FIFA de repente haya sido corrupta, lo fue siempre, pero se metieron contra quien no debían meterse, y en ese momento la administración de los Estados Unidos fue hasta el fondo y encontró lo que, moviendo un poquitito, en cualquier administración de FIFA ibas a encontrar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Aquí es un tema que no está solventado por ese interés supremo, al contrario, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, si algo ha hecho, aunque ahora está mucho más preocupado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 prioridades, está claro que el gobierno de Estados Unidos hoy no está en contra de la administración de FIFA, ni mucho menos. En cuanto a México, solamente se entiende porque son almas gemelas, es un microuniverso, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol de lo que es FIFA, movida siempre por la avaricia, por los intereses personales, innovadores incluso en muchos temas, ¿no? Que han ido algunos emulando en lo que se refiere a la explotación asquerosa del juego, y además intereses que tienen que ver, obviamente, con acaban de organizar una Copa Mundial o una partecita de una Copa Mundial, quieren organizar el próximo Mundial de Clubes, quieren quedar bien, son unos lamebotas para acabar pronto, de Infantino, y esa es su apuesta, ¿no? A partir de apostar a que Infantino se queda, y si no se queda, pues ya les tocará lamer las botas siguiente, pero ahora el presidente de FIFA es Infantino y la Federación Mexicana de Fútbol está a su merced, entendiendo que va a tener, obviamente, un favor en consecuencia. Y lo de Mr. Chip no lo había pensado, sería un beneficio colateral interesante, honestamente, aunque la razón sería repudiable. Claro, esto acerca
al fútbol mexicano, a Conmebol, pero me parece que solamente a nivel político, porque cuando esté en juego lo del cancha y lo deportivo, lo que realmente podría beneficiar al mexicano, ahí la Federación Mexicana de Fútbol va a volver a sentirse orgullosamente con CONCACAF. Buena reflexión y tienes toda la razón, ¿eh? O sea, puede ser más o menos duro con la aplicación de los adjetivos, pero a mí me parece lamentable cómo se ponen de perfil, cómo esperan a que puede ser pase peor, lo que tenga que pasar. Puede ser más gráfico, sí. Y saltar a caballo ganador, pero es lamentable. Rapidito, porque ya tengo a Henry pidiéndome que cambiemos la orientación del juego, pero Alexis, ¿qué crees que va a pasar? Tú que tienes ahí muchos hilos. Y no sé si te recuerda esto un poco de paralelismo también al error que cometió Florentino Pérez con la Superliga y tal, diciendo lo mismo que dijo Infantino. Que no, es que no me he explicado bien, es que no me han entendido bien. O sea, no es un error de concepto, sino es un error simplemente de información. Cuando está clarísimo que el error es el concepto de querer, pues eso, vender parte del Mundial. Bueno, lo primero, parece que Henry está de la parte de Infantino, no quiere que le demos más. Nos quiere censurar, ¿eh? Henry es pro Infantino, claramente. Bueno, creo que la principal diferencia es que cuando el Real Madrid y Florentino Pérez intentaron eso, el Real Madrid no estaba, o Florentino Pérez no estaba en el poder, aspiraba a conseguir el poder, es decir, el poder lo tenía UEFA, el poder lo tenía Ceferin, con su flamante Champions League, y lo que quería Florentino Pérez precisamente es acceder a ese poder. Entiendo que desde la inferioridad, entiendo que buscando el poder puedas hacer determinado tipo de cosas que te puedan conducir a ciertos errores. Lo que no puedo entender de ninguna manera es que una persona a la que considero bastante inteligente, como es el caso de Gianni Infantino, estando ya en el poder y teniendo una situación absolutamente asentada, después de lo que yo creo que ha sido un gran mundial, pero con esa laguna enorme que ha sido lo de Balogun, meterse en este jaleo. Es como, a mí me lo dijo una vez una persona que tenía mucho dinero, ¿no? Porque estaba todo el día trabajando y todo el día metiéndose en cosas, ¿no? Y yo le decía, joder, tienes resuelta, era un exfutbolista, ¿no? Es un exfutbolista. Tienes resuelta tu vida, la de tu familia, la de tus generaciones. ¿Qué haces metiéndote relájate un poco, ¿no? En tanta historia? Relájate, correcto. Y él me lo dijo con toda la sinceridad del mundo. Me dijo, es que cuanto más tienes, más quieres. Y Infantino, pues le ha pasado eso. Tenía mucho y quería más, y quería más, y quería más. Y ya estaba pensando en su retirada de FIFA, que es ya había leído por ahí un puesto de consultor en este nuevo ente que se encargaría de controlar parte de la Copa del Mundo, y él ya se estaba labrando su futuro post-FIFA, que en realidad tampoco lo necesita, porque cuando tú sales de FIFA tienes todo resuelto. Se supone que has acaparado el suficiente número de dinero y sobre todo la suficiente cantidad de contactos y de influencias, y en el caso de Infantino pues es más que plausible, ¿no? Para no tener que preocuparte por tu futuro, pero él quiso tener más y más y más, y al final se ha visto metido en una posición en la que, bueno, pues ahora mismo está tambaleándose, y claramente si ahora, no sé si se hacen apuestas sobre estos, habría que verlo en alguna de las bookies, pero si hicieran apuestas, entiendo que ahora mismo se paga bastante menos el hecho de que Infantino salga que Infantino se quede. Aquí no vamos a apostar con dinero porque yo soy muy agarrado, yo soy muy tacaño, pero si tuvierais que predecir pulgar arriba o pulgar abajo para Infantino en la próxima reelección, tal como están las cosas después de los comunicados de hoy, ¿qué hacemos? Yo es que, a ver, la última vez que aposté mi sueldo, perdí. Entonces, por eso te digo, aquí no se apuesta con sueldo, aquí se apuesta con cariño y con amor, Rodrigo. Pues mira, con mucho cariño y amor, como es obvio que eso me sobra, raudales, yo digo que sí, que acaba yéndose y mal. Pero veremos a ver. Rodri le baja el pulgar, Barak. Otro que está comprado por Infantino. Otro que está... no, es que Barak, que no te hemos escuchado, quítate el mute, pero ya te hemos entendido. Perdón. No, decía que soy por naturaleza muy pesimista. A mí me pasa igual. Y entonces creo que de alguna manera se las va a arreglar, pero espero equivocarme. Yo también. Estoy exactamente igual que ti. A ver, Alexis.
Bueno, yo creo que este comunicado de UEFA, de CONCACAF y de Asia no deja mucho lugar a la duda, ¿no? No tendría ningún sentido que en las próximas elecciones de FIFA estas 3 confederaciones que están unidas de repente se desunieran, ¿no? Así que entiendo que los días de Infantino están contados y vamos a ver quién sería el sucesor. Porque he escuchado por ahí que aparte de Ceferin, uno de los candidatos sería el actual presidente de CONCACAF, que es Víctor Montagliani, canadiense, al que yo tengo en bastante buena consideración. Así que no sabría si recomendarle que fuera presidente FIFA, porque todo el mundo que acaba ahí acaba de alguna manera mal, pero sí que le tengo en buena consideración, le conozco personalmente y bueno, me parece que por lo menos a CONCACAF la ha gestionado bastante bien, sus competiciones han crecido bastante bien y tampoco he visto un exceso de ánimo de acaparación, ¿no? Todo lo contrario que ha pasado con UEFA, ¿no? Como decía, con esta Champions League que nos han colado de 800 millones de partidos intrascendentes. Así que Montagliani estuvo en el estudio fuera de juego. Estuvo en el estudio fuera de juego, sí, señor. Yo estuve en aquel show. Sí, yo estuve en aquel show hace muchos años ya. Lo tuvimos aquí, sí. Además que siempre comento, por eso para que yo estamos como sonriendo. Porque se parece idéntico mucho, a Roger Valdivieso, además, pero son se dos parece mucho a Roger Valdivieso, un ex compañero nuestro, al que le mandamos un abrazo enorme. Pero sí, ¿sabes qué pasa? Que yo es que no me creo lo de la unidad. En el tema de Europa sí que lo tengo bastante clarinete, pero yo no me fío de cualquier asociación de Asia o de la Federación Mexicana que diga, no, yo voto por libre y yo voy a darle el apoyo al Tito Gianni. Entonces, hasta que no lo vea, no lo creo. Me pasa igual que a Barak. Pero bueno, pues así están las cosas. Después de este comunicado, este lunes, comunicado conjunto, como decíamos, de la UEFA, de la Confederación Asiática y de la CONCACAF, reiterando que no confían en Gianni Infantino y que, por lo tanto, pues en las próximas elecciones no van a votar por él. Pasamos página, eliminamos la política y vamos a hablar de fútbol, porque la temporada en Europa ya arranca este miércoles en Salzburgo con la Supercopa, los supercampeones de Europa, los bicampeones de Europa del Paris Saint-Germain de Luis Enrique ante los campeones de la Europa League, como no, don Unai Emery, que siguió la temporada pasada sumando títulos de la Europa League, ahora con un histórico europeo como el Aston Villa. Rodri, ¿qué esperar de este partido? A mí es que me da la sensación, y siento ser un poquito aguafiestas, pero me da la sensación de que es un torneo que es muy pronto, llega muy pronto, con las plantillas todavía prácticamente en pretemporada, con jugadores que se acaban de reincorporar después de la Copa del Mundo, y no sé si sirve de algo para tener algún tipo de pista de lo que vamos a ver esta temporada. No, yo creo que no. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices, Alex, porque muchos de ellos se han reincorporado la última semana. Y claro, ¿con qué ritmo de competición vas a llegar a una competición o a un partido tan exigente que es un título? Obviamente te lo vas a tomar muy en serio, ¿no? Como es el equipo tanto de Emery como de Luis Enrique, pero no va a ser lo mismo. Ahí es donde me decían no hace mucho tiempo, sobre todo desde la parte del Paris Saint-Germain, que es donde ellos piensan que se va a premiar más a quien tenga más fondo de armario, que en este caso creo que es, como es normal, el Paris Saint-Germain, ¿no? Pero son 90 minutos, Unai Emery tiene una cosa muy buena, que es que compite como nadie en este tipo de torneos y creo que va a ser algo muy complicado para los franceses. Aún así, para mí son los favoritos, pero, insisto, creo que hay huecos, hay momentos diferentes, incluso en este primer término de temporada, donde puedes encajar este partido, por muy tradicional que es la Supercopa de Europa, para comenzar el año futbolístico, ya no os diría solo en Europa, ¿no? Sino a nivel casi planetario. Pero yo creo que el Paris Saint-Germain se puede llevar el gato al agua por ese plantillón que tiene y sobre todo pendiente un poco también de lo de Ferran Torres, claro, etcétera, y nuevos refuerzos que puedan tener. Es que es eso, hay muchos jugadores. ¿Ha pasado lo que creo que acaba sí, de pasar? Barak ha asesinado a una mosca en directo. Es tremendo. Traté de ser sutil, lo más sutil que pude mientras prestaba. Pero ¿cómo va a ser sutil si has pegado ahí con el folio? ¿Qué es esto? Pero es que se me escapaba. Pero dejemos a los animales en paz, ¿no? Pueden ir al bar sí, hay que rebobinar. Y dije, ya no puedo más. Bueno, pues Barak, háblame esto del Paris Saint-Germain. Esta temporada, de momento, solo ha fichado a Cluj. Sí que es cierto que
va a seguir incorporando como lo hizo ya en el tramo final de la temporada Mayulu, a Dro Fernández, aquel fichaje de la cantera del Barça que ha tenido minutos en los partidos de pretemporada. Pero ¿qué te esperas del Paris Saint-Germain? Y también un poquito de cariño a nuestro Aston Villa, que ya no tiene a Rodgers, ya no tiene a tu potrillo, y que también ha perdido a gente importante como Youri Tielemans. Sí, pierde a Tielemans a esta altura de su carrera, se va al United. Morgan Rogers, convertido en uno de los jugadores más caros en la historia de la Premier League y del fútbol en general, yéndose al equipo de Xabi Alonso. Y Manzambi, que fue figurón en Suiza en la Copa Mundial antes de lesionarse, llega en su lugar. Apuesta interesante, muy Aston Villa. Y también apuestas muy Aston Villa, que luego Unai no los pone a jugar, pero el Garnacho en turno nunca puede faltar, ¿no? Se puede llamar Jadon Sancho, se puede llamar como quieras, pero el Aston Villa lo que procura, y esto lo ha hecho siempre Unai, es tener a 22 futbolistas, quizás ninguno super crack, porque el super crack se va a ir vendido al Chelsea o al Manchester United, pero 22 futbolistas que juegue quien juegue, no haya tanta diferencia, ¿no? Y eso le permite al Aston Villa de Unai Emery y a los equipos que ha dirigido antes rendir muy bien. Pero sí está claro que es un reto importante, ¿no? La temporada, otra vez, cuando avanzó a Champions League hace un par de años, le costó mucho, ¿no? Jugar Champions League y mantener el nivel en la Premier League es prácticamente imposible para un equipo como Aston Villa. Tiene que escoger una de las dos, si es que puede, ¿no? Y en este caso, la temporada anterior no tenía que escoger, solamente se dedicó a jugar la Europa League y la Premier League, y en ambos lo hizo de maravilla, ¿no? Por eso está jugando esta Supercopa, y vamos a ver cómo lo hace ahora en la Champions League, después de, supuestamente, podemos anticipar, perder contra el Paris Saint-Germain. No olvidemos que el PSG contra el Tottenham Hotspur hace un año, el año pasado, lo tenía bastante mal, ¿no? Los pronósticos obviamente eran abrumadores a favor del cuadro parisino, y el Tottenham se fue arriba y tenía 2 goles de ventaja, y luego pues es el Tottenham, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Le remontaron. Es difícil de pronosticar uno de estos partidos. Lo de Paris Saint-Germain, pues claramente es ver si se acaba yendo Barcola. Ya llegó a Kliush, que no va a cambiar, si acaso solamente puede mejorar el ataque del Paris Saint-Germain. Diña, de esos... Es verdad, lateral izquierdo. Que de repente dice, ahora después de ese Mundial, Diña llega al Paris Saint-Germain, pues bueno, bienvenido sea. No va a solucionar, eso está claro, los problemas en el lateral del PSG. Es la segunda etapa, de hecho, de Lucas Digne en el Paris Saint-Germain. Por si uno no juega la Copa, pues jugará Digne en la Copa francesa y ya está. Sí, si no, Lucas Hernández, que también lo tenía ahí de repuesto en el lateral izquierdo, el bueno de Luis Enrique. Alexis, solo se han enfrentado una vez en competición oficial, fue en la Champions de hace 2 años, en los cuartos de final, ya con Emery en el banquillo, ya con Luis Enrique, fuera la primera de las 2 Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, con un golazo de Marcus Rashford también. Fue una eliminatoria muy apretada, pero claro, estamos hablando de contextos competitivos totalmente diferentes. Esto es prácticamente un amistoso de pretemporada glorificado, y es eso, con jugadores que no están, como Manzambi, por ejemplo, que es una gran baja del Aston Villa, o que acaban de llegar y que no van a estar al 100%. Bueno, y este año todavía la mayoría de los jugadores del París vienen con algo de vacaciones. Recordemos que el año pasado prácticamente salieron de Estados Unidos de la final del Mundial de Clubes, y aterrizaron para jugar esa final de Supercopa, que realmente hablamos de final de Supercopa, pero no es una final, porque no es un torneo, porque al final es un único partido. Así que Cierto. En realidad es la Supercopa de Europa, que por cierto aprovecho para dejar por aquí mi opinión al respecto, y es que yo me cargaría todas las Supercopas. Creo que inflan los palmarés cuando nos ponemos a analizar, ¿no?, quién es el jugador con más partidos o con más títulos en la historia del fútbol. Bueno, es Messi, que tiene 50 títulos, de los cuales 48 son Supercopas y no sé cuánto, que no es el caso. ¿O quién es el máximo ganador en la historia del Real Madrid? No, pues es Marcelo o es Carvajal, pero de sus 40 títulos, 28 son Supercopas. Es como tergiversar, ¿no?, lo que es el palmarés en la historia del fútbol, y aderezarlo de una competición que al final consta de un partido. Yo lo único que mantendría sería el Mundial de Clubes, porque me parece que es necesario proclamar a un club que sea campeón mundial, pero ahora que ya existe la versión del Mundial de Clubes, esta que se juega en teoría cada 4 años, me quitaría de en medio también la anual, que es la Copa Intercontinental, y al final yo dejaría el calendario
bastante más limpio y con títulos de largo recorrido, que le llamo yo, porque al final ya me diréis qué mérito tiene ganar esta Supercopa de Europa, ¿no? Al final el mérito del PSG es ganar la Champions, el mérito del Aston Villa es ganar la Europa League y punto, ¿no? Y ya está, y ahí se queda su palmarés, y ahora, sin embargo, pues si queremos enfrentarle, pues les podemos enfrentar en un partido amistoso, como es el caso de la finalísima, que es un partido que de cara al ranking FIFA cuenta como un partido amistoso, que no se tenga en cuenta en los palmarés y poco más. Y del caso del Aston Villa, bueno, pues decir que Unai Emery, del mismo modo que es un experto en ganar finales de Europa League, es un experto en perder Supercopas de Europa. Casi siempre le ha tocado bailar con la más fea, porque ganó una Supercopa de Europa, por ejemplo, con el Villarreal, pero bueno, luego en esa ocasión le tocó el Chelsea, le ganó por penaltis. Le recuerdo con el Sevilla perdiendo finales o perdiendo Supercopa de Europa contra el Manchester City, contra el Bayern, siempre como que le ha tocado un gran gigante europeo, que es además el que suele ganar la Copa de Europa, y en esta ocasión le vuelve a pasar, ¿no? Aunque el Aston Villa es un muy buen equipo. Por cierto, sigue Dibu Martínez por allí, ¿no? Sigue, todavía sí. 2 años después de despedirse, todavía sigue. Es una cosa, ¿no? Pero es que el año pasado también se despidió. Sí. Que por cierto, Jero Rulli va a fichar por el Manchester City. Que ese para mí sí que es un grandísimo portero, sin fisuras, sin estridencias, sin muchas tonterías. ¿Pero el Dibu no te gusta, bueno, Alexis? Digamos que me parece que hay mejores porteros que el Dibu Martínez, sobre todo con menos entorno y con menos prensa. Pero bueno, tampoco vamos a convertir esto en una aquelarre contra el Dibu Martínez. Pero sí que me sorprende, ¿no?, que el año pasado también se despidió y que hasta hace poco estaba sonando como posible fichaje de la Juventus, y ahora estoy mirando ahí las convocatorias y sigue el Aston Villa. A mí me tiene este hombre muy confundido. Un dato curioso de lo que decía Alexis: el Sevilla ganando 7 Europa Leagues, ¿verdad? 7 u 8, porque no pierde la cuenta. 7. Ganó, creo que son 7, ¿no? Creo que son 7, sí. Ganó una Supercopa. Se la ganó al Barça de Ronaldinho en Mónaco, que estaba de resaca. Sí, llevó un resacón aquel día. 6. Sí. Y perdió las otras 6. 3-0. Sí, exactamente. Pero lo que dice Alexis, obviamente, creo que la gran mayoría, pues nos hemos acostumbrado a que es parte del ecosistema que se juega en Supercopas y no las cuestionamos. Pero es que desde el origen es algo sumamente cuestionable, ¿no? Porque vas a enfrentar al campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League, o al campeón de cualquier liga contra el campeón de cualquier copa, porque se supone en el papel es el supercampeón. Vas a decidir quién de los dos es mejor. Y no hay ganador de copa que, ganando la Supercopa, nos puede decir: yo soy mejor que el que ganó la liga. Mejor. Porque no, porque el que ganó la liga es mejor que tú y ya está. Ya jugaron durante 38 jornadas y ya demostró que es mejor que tú, y no hay Supercopa que te quite esa impresión. Y en la Champions League igual. ¿Realmente alguien piensa que el Aston Villa va a ser mejor que el Paris Saint-Germain por ganar la Supercopa? Evidentemente no. No. Que lo interiorizamos ya, pero que no tiene sentido. Y además antes, la Supercopa de antes era el campeón de la Recopa, que era el campeón del torneo que enfrentaba a los campeones de Copa de cada país europeo con el campeón de la Champions. Y esto es batallita personal, pero yo estuve de recoge pelotas en una Supercopa europea entre el Barça y el Milan, pero de hace, estoy hablando del año 90. Bueno, esta fue la Supercopa de Europa, que venía después de 2 eliminaciones consecutivas del Real Madrid a manos del Milan. Correcto. Y que mucha gente en el Camp Nou estaba con la camiseta del Milan, viendo cómo el Milan le ganaba la Supercopa de Europa al Barcelona. Sí, pues yo estaba a recoger pelotas aquel día en el estadio. Sí, es verdad. Hay mucha gente que se hizo muy de filo milanista por las palizas que le propinaba el Milan de Arrigo Sacchi al Madrid, que por aquel entonces enlazaba 5 ligas consecutivas. Pronóstico, vale la pena de algo. Alexis, casi me hubiera ido de rodillas a donde estás para abrazarte por lo de las Supercopas, porque es que me parecen una auténtica tomadura de pelo. Pero bueno, ya que estamos... ¿Te ha dicho Henry que cambiemos de tema o no? Sí. Ya te he dicho a Henry no le gusta, o sea que antes de cambiar de tema, porque Henry ya lo tengo aquí en el cuello. No le gusta lo que estáis diciendo. No, por eso, no, es infantino total, él mueve los hilos. Pero ¿a qué le ponemos la fichita?
otra vez, si apostamos con cariño y con amor... Bueno, yo se la pongo al París, que es lo fácil y ya está. Paris Saint-Germain. Yo creo de todos, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bueno, ojo que Unai Emery no diga ahí... Además, contra uno de sus antiguos equipos, el Paris Saint-Germain, precisamente que no diga un good evening... ¿cómo se dice buenas noches en francés? Bonjour. ¿Cómo? ¿Bonjour? Buonasera. No, no. ese es en No, italiano. Buonasera es italiano. No, Mira, es italiano. mira que pase al espacio que me acaba de dar Barak, porque Buonasera, andiamo a parlare de la Italia. Vamos a hablar de la Federación Italiana, de todo el lío de que si ahora vamos con que si Paolo Maldini, director deportivo, que si Paolo Maldini quiere fichar a Pep Guardiola, y en un par de semanas hemos pasado de esto, de lo que parecía que iba a ser una modernización tremenda de la Federación Italiana, a que el director deportivo sea... nada contra él, pero don Claudio Ranieri, y que el nuevo seleccionador sea un viejo seleccionador como Mancini, que ya ganó la Euro en 2021. Nadie quiere dirigir a Italia, lo pone ahí nuestro productor Henry, y hay todo esto parte de unas declaraciones de una entrevista que ha dado Paolo Maldini precisamente al Corriere della Sera acerca de su reinado de 2 semanas, tan solo como director de selecciones de la Federación Italiana de Fútbol. Esto es lo que dijo Paolo Maldini il Velo acerca de su negociación con Pep Guardiola, que estuvo muy cerquita de convertirse en nuevo seleccionador italiano. Guardiola nos dijo: dadme €1 menos de lo que cobraba el último seleccionador y estoy dispuesto. Así que no rechazó por dinero. Estaba cansado después de 10 años agotadores en la Premier. Lo de Pirlo, que era su siguiente apuesta, y las apuestas precisamente fue un pretexto. No había ningún impedimento legal. Él estaba dispuesto a romper su relación con la empresa rusa. Ya sabéis que Andrea Pirlo fue la segunda opción que planteó Paolo Maldini para ser el seleccionador, pero le descubrieron eso, un vínculo con una casa de apuestas rusa, y aquello hizo que ahora de repente a los italianos les entró un ataque de entereza, de integridad, y dijeron, no puede ser, nosotros somos muy, pero que muy pulcros a la hora de hacer negocios. Barak, que te veo reírte. Que las elecciones, o sea, a ver, hay un momento, hay varios momentos de estos de universos paralelos en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Pep Guardiola y Luis Enrique podían haber entrenado, y esto es true story porque yo también estaba allí, al Gimnàstic de Tarragona en el año 2006, haciendo un tándem. Eso es una línea temporal que nos abre un universo paralelo totalmente diferente. Ahora hay otro universo paralelo en el que José Mourinho entrena al Barcelona en el año 2008. Estuvo a esto de conseguirlo y al final se decidieron por Pep Guardiola. Y ahora esta otra. Hubiera sido precioso, Barak, ver a Guardiola dirigir a la selección italiana. Y a Maldini como director deportivo. Lo hemos hablado muchas veces, no todo el mundo tiene que coincidir con nosotros, pero ahí Alex y yo coincidimos en que Maldini es una de esas personas a las que nada le puede salir mal, ¿no? Si va cruzando un charco, va a pasar por encima del charco y los zapatos no se van a ensuciar. Tiene, ¿no? Obviamente lo que viene arrastrando a nivel místico como futbolista impoluto. Su labor como directivo en el Milan fue buenísima. No es casualidad que en cuanto se fue el Milan se cayó en picada, y a mí me hacía mucha ilusión decir, mira, Italia por fin está haciendo algo. Paolo Maldini va a tomar las decisiones, fue a lo grande. Cuando empezó a hablarse Pep Guardiola, pues dije, mira, no creo, pero si alguien puede convencerlo es Paolo Maldini, y con Maldini nada va a salir mal, y con Guardiola mucho menos, ¿no? Y yo ya estaba contando en la 5ª estrella al escudo de la selección italiana. Y claro, pero después sale con que Guardiola no, pero Pirlo sería su segunda opción. Y ahí es cuando digo, a ver, independientemente de las apuestas, que fue una excusa de Guardiola a Pirlo, creo que hay 800 tonos de grises, ¿no? ¿Cómo pasaste de Guardiola a Pirlo? Y esa es mi gran duda. En cualquier caso, me apena que Guardiola no haya llegado a Italia, y me apena que alguien como Maldini haya durado 2 semanas. Rodri, ¿tenía alguna otra solución? Porque claro, si tú eres un director deportivo que entras
nuevo, además con esa aura que nos ha descrito Barak acerca de Paolo Maldini, ¿no? Con toda la autoridad como futbolista, como directivo ahora, llegas y dices, quiero a este no puede ser porque Guardiola nos ha dicho que está cansado, pero incluso el propio Maldini en esa entrevista con el Corriere della Sera explicaba que Guardiola se puso, y me lo creo totalmente, a dibujar alineaciones ya directamente en papel, es decir, bueno, pues y ahí esto se dio cuenta, ¿sabes qué? No, me duele la espalda. Claro. Tenemos a este, tenemos al otro, a ver quién podemos... Uy, cuando vio que va a haber delanteros, por lo que dices tú, Barak, pues, ¿sabes qué? He estado 10 años en Inglaterra, necesito descansar un poco, pero debe ser muy frustrante para alguien como Paolo Maldini decir, bueno, pues quiero Guardiola, después quiero a Pirlo, que Pirlo es lo que dice Barak, hay un salto cualitativo para peor, bastante importante, y al final acabas diciendo, mire, ¿sabes qué? Esto es irresoluble, con vuestro pan os lo coméis, y Italia vuelve al pasado. Italia se marca un moonwalk desde la contratación de Mancini, como sobre todo la de don Claudio Ranieri como director deportivo, que es un hombre que lo ha sido todo en el mundo del fútbol, pero que tiene más pasado que presente, no nos vamos a engañar. El problema de Italia es que necesita tiempo y me da la sensación de que Malagó, el nuevo presidente, no va a dar tiempo a la gente y quiere resultados cuanto antes, pero es que me da la sensación, insisto, también por otro lado, que los jugadores que vienen de las fuerzas básicas tienen que cambiar muchísimo para volver un poco a lo que era la Italia de principios de los 2000 o la Italia con la que crecimos absolutamente todos, porque es que el problema que tiene Italia es que no hay talento a nivel futbolístico y que se han hecho muy mal las cosas en los últimos años. No creo que sea tanta cuestión de entrenador, porque han pasado muchos y muy buenos entrenadores, porque se le puede achacar lo que queramos a la Federación Italiana, pero es que lo ha probado absolutamente todo. Y lo de Paolo Maldini intentando tantear a Guardiola y demás, creo que era una buena opción, cómo no. Yo creo que no estaba tan cerca, sinceramente, por mucho que Maldini lo diga públicamente. A mí, conociendo cómo es Guardiola de ganador, me resulta difícil, cuanto menos, que el propio Pep haya ido tan lejos, ¿no? Pero bueno, son cosas de ellos y que cada uno diga públicamente lo que le interesa, ¿no? Pero es que es eso, es que si Guardiola llega a Italia, le iban a exigir todo. Si hubiera sido Pirlo, le hubieran exigido todo. Ahora con Mancini le van a exigir todo, pero ¿qué tienen? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué jugadores tienen? ¿Qué talento tienen que manejar? Ese es el problema que para mí tienen en Italia, y eso es algo que requiere tiempo, porque tienes que cambiar mucho de las fuerzas básicas, de los sub-19, sub-17, etcétera, que son dinámicas que no son de hoy para mañana y que tienes que esperar la buena jornada, tienes que esperar también que la Serie A ponga de su parte para mejorar un poco el trato al talento nacional, y eso es lo que pienso que ha sido lo que lleva a Italia a ser el equipo tan inferior que hemos visto y que se está perdiendo tantas grandes citas a nivel mundial como la de las últimas épocas, ¿no? Por tanto, ahí me da la sensación de que acierta Guardiola no yendo a la churra, y veremos a ver qué ocurre con Mancini, ¿no? Porque aquí estamos viendo los resultados, que insisto, cuando te pasa uno o dos mundiales, pero estamos viendo que no clasifica para el Mundial de 2026, para el de 2022 tampoco, para el de 2018, es que son 3 mundiales consecutivos y lo ha probado todo Italia, y es un problema de infraestructura, pero para mí, sobre todo, de talento. Aquí hay que hacer un reboot total, hay que hacer un reset total, y Alexis, la comparación es evidente. O sea, que si yo fuera directivo de la Federación Italiana me giraría un poquito al mapa y diría, a ver, ¿qué han hecho los amigos españoles? ¿Por qué de 20 años para aquí ellos no paran de ganar? ¿Por qué de 20 años para acá nosotros nos hemos disuelto? Entonces hay un montón de temas que ha tocado ya Rodri, es el tema de la apuesta por el talento nacional, también es el estilo de juego, es la cultura. Hay muchos equipos en Italia que juegan con 3 centrales y 2 carrileros y que juegan más a no encajar que no a proponer. Hay pocos entrenadores italianos ahora que tengan un poquito de brillo. Está De Zerbi, que ha dado muchas vueltas ya y parece que va a encontrar una nueva plataforma en el Tottenham, pero no ves esa misma hornada o esa misma calidad de entrenadores que hay en España. ¿En qué se podría mirar la Federación Italiana con lo que ha hecho España en los últimos 20 años? A mí lo que me pasa ahora es que estoy abochornado de haber perdido contra Italia unas semifinales de la Euro y haber perdido unos octavos de final. Ya está crecidito, ya lo hemos perdido. Es que miras hacia atrás de la Euro 2021 y miras hacia adelante, y ahora con la perspectiva del tiempo
es hasta más raro ese título europeo de Italia que el que consiguió Grecia en 2004. O sea, tú ahora lo ves y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que esta selección italiana tuviera ese mes tan mágico, ¿no? Sí. Para conseguir ganar esa Eurocopa. No, realmente Italia el problema que tiene claramente está en el campo. Yo creo que no es un problema de estilo, porque el estilo italiano está muy marcado. No es un problema de entrenador. Han pasado por allí muchos y muy buenos seleccionadores. Me ha sorprendido lo de Guardiola, pues yo no había escuchado eso de que les pidió €1 menos que el anterior seleccionador. Y la pregunta que me hago ahora es, ¿y no se lo dieron o qué? Supongo que sí, ¿no? O sea, en eso, ahí estaban de acuerdo. El tema es que luego Guardiola, después de decir, no, yo no quiero cobrar más que el anterior, yo vengo por un precio justo, pero el tema es que Guardiola dijo, espérate, que llevo 10 años trabajando sin parar, necesito tomar un descanso, lo que dijo después de dejar el Barça, ¿no? Que se había quedado... Puedo decirlo antes de empezar a negociar lo de... Entiendo, o sea, que llegaron a un acuerdo económico, pero luego cuando Guardiola se fue a su casa y se puso a pensar, dijo, cuidado. Espérate, cuidado que aquí no puedo fichar. Necesito el sabático. No, y además hubiera sido lo que decía Barret también, ¿no? Y Rodri. Hubiera sido muy excitante ver a Guardiola en la Federación Italiana, porque él ya estuvo como jugador, jugó en el Brescia, jugó en la Roma, habla perfectamente el italiano y sobre todo... Pasó por los juzgados, defenderse, o sea, conoce el fútbol italiano. Yo creo que el gran movimiento habría sido Ancelotti a Italia, que yo creo que nadie mejor que él para conocer lo que es esa selección y esa filosofía, y Guardiola a Brasil. Ese sí que me habría parecido un cruce muy bueno para los dos. Bueno, a lo mejor para Ancelotti no tanto, pero sí que habría dejado contentas a ambas partes, porque a Guardiola en Brasil sí que le veo haciendo carrera, y sí que veo en Brasil talento suficiente como para que Guardiola con sus pinceladas pues consiga que esa selección vuelva a ser lo que fue. Y creo que Ancelotti es un seleccionador que ya lo hemos visto, es capaz de sacar petróleo de cualquier jugador, ¿no? Y en esas circunstancias pues creo que Ancelotti pues sí que le podría haber sacado mucho rendimiento a lo poco que tenga la selección italiana. Pero es verdad que me cuesta mucho ahora mismo formar un 11 en la selección italiana al que Guardiola podría o pudiera haber entrenado con ciertas garantías de éxito. Creo que Guardiola claramente ha evitado una autobomba, claramente. Pero hubiera sido divertido, ¿no? Porque una de las críticas que más se le hacen a Guardiola es, claro, porque solo con pero se divirtió para los rivales. Para Guardiola... para él, imagínate que gana la próxima Euro. Imagínate. Claro, el listón está tan bajo que Guardiola, que puede ser muchas cosas menos vende humo, pero supongamos que va a robar a Italia a vender humo, pero con clasificarlas al final ya está haciendo lo que no hicieron los 3 procesos anteriores. O sea, el listón no puede estar... Sí, es verdad. Ya, pero Barak, Guardiola tampoco es tonto y sabe que si consigue eso le van a pedir más y más. O sea, al final la exigencia de Italia es la exigencia de un histórico y Guardiola lo sabe. Y insisto, yo no tengo por qué dudar de la palabra de Paolo Maldini, pero me sigue pareciendo muy extraño que siendo el ganador que es Guardiola, porque podéis llamar a Guardiola lo que queráis, pero es un tío que es un ganador y quiere ganar títulos. Verle tan cerca de un país que tiene muy lejos ganar un título ahora mismo. Bueno, igual le apasiona la idea, como Alex le apasiona dirigir en el FIFA o en el manager a cualquier equipo, pero del dicho al hecho, o sea, es un enamorado del fútbol y le encantaría hacerlo, evidentemente bajo circunstancias que pues, como ustedes, y estoy de acuerdo, aquí ni siquiera estamos debatiendo, estamos de acuerdo que era un riesgo que no quería asumir, por más de que en otro mundo lo hubiera intentado, ¿no? Le hubiera gustado, tenía un gusanito porque le encanta esto, y ojalá podamos ver en algún momento a Guardiola dirigir a un equipo como Italia. Cuando digo como Italia, me refiero con limitantes, sea club, sea selección, que logre, aunque no tenga nada que mostrarle a nadie desde su perspectiva, pues sí hay mucha gente ávida de verlo en un equipo sin tantas figuras, sin todo resuelto a través de la chequera. A mí me encantaría ver a Guardiola en ese contexto. Yo creo que hay 3 selecciones que encajan perfectamente con el perfil de Guardiola. Una es Italia, porque ya estuvo allí de entrenador. Alexis dice que no. La otra es Argentina,
La otra es ¿Vale? Argentina y la otra es Brasil. España seguro que no. Bien, España, claro. no, ya te lo digo yo que España no, pero porque van en las dos direcciones. Guardiola no se querría meter nunca allí por un tema político y también Guardiola no sería bien recibido por sus opiniones políticas acerca de la independencia de Cataluña. Entonces, No, y sobre todo porque ahora mismo, hay un seleccionador que lo gana todo. Entonces, bueno, también es verdad que no se hace falta Guardiola. Tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Así como el listón en Italia no puede estar más bajo, llegas a España y no eres campeón del mundo jugando como los dioses y eres un fracaso. Eres un fracasado, así de claro. Bueno, antes de cerrar, ¿algún tipo de expectativas con la nueva etapa de Roberto Mancini al cargo de la Azzurra? Esto fue fuera. Bueno. Complicado, mucho ¿no? Ánimo, Complicado, porque es verdad que ahora hablando un poco en serio, sí. Es verdad que en la Eurocopa que gana Italia tenía gente de muchísimo nivel. Estaba en aquel momento Bonucci y Chiellini estaban a un nivel muy top. La Eurocopa que hace Donnarumma es mítica. La Eurocopa que hace Chiesa es brutal también. Spinazzola. Sí. Correcto, Jorginho. Que se lesionó en octavos o en cuartos, creo, y eso fue un problema para Italia, aunque al final terminó ganando el título, pero realmente Italia en aquella Eurocopa consiguió juntar a muy buenos jugadores, algunos veteranos, otros que estaban empezando en la selección, como digo, como el caso de Chiesa o de Donnarumma, y consiguieron mezclar muy bien. La primera fase que hace Italia es perfecta, la fase de grupos. Y luego, pues la verdad que el camino fue bastante complicado, se tuvo que enfrentar a selecciones muy difíciles y sacó ese título adelante. Bueno, lo hizo Mancini, ¿no? Quién sabe, ¿no? No hay tanto talento, no hay tanta veteranía, no hay tanta jerarquía como existía en aquella selección, pero oye, se han vuelto a llamarle, será porque se han dado cuenta que quizá sea con el único, ¿no? Con el que pueden por lo menos volver a intentar acercarse a eso. Lo que pasa es que es preferir acordarse de lo que hizo en la Euro, que fue buenísimo, y no lo que no hizo para clasificar a Qatar 2022, que eso es todavía más reciente. Sí. Estuvo 37 partidos invicto, muchos de ellos, eso sí, empatando, y esos empates fueron los que le acabaron costando la clasificación para el siguiente Mundial. Bueno, pues expectativas limitadas las que tiene Mancini con la selección italiana y limitadas las que tenemos en esta temporada de Fuera de Juego, que arranca con este miércoles ya con esa Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Aston Villa. Le hemos dado un repasito a eso, le hemos dado un repasito a nuestra dosis diaria de Juego de Tronos con Infantino, y ahora pues eso, a ver cómo le va a la Bella Italia. Estaremos de regreso muy prontito ya para seguir calentando esta temporada que poco a poco va agarrando forma. Un abrazo, amigos.